Buenas tardes, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a una transmisión más de el culto de enseñanza de la Iglesia Cuadrangular de Huile. Hoy, martes 16 de febrero de 2021. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir y vamos a iniciar orando, como siempre, para que el Señor sea el que dirija este tiempo y podamos ser bendecidos con su palabra. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y bondad. Gracias porque tú eres Dios bueno, santo y justo, porque eres fiel y verdadero. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la vida eterna. Tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y nosotros queremos hacer tu voluntad. Te pedimos que nos guíes en tu voluntad, te pedimos que nos ayudes, que podamos aprender, Señor, a vivir y andar en tu voluntad cada día. Gracias, Señor. Amén. Vamos a compartir hoy Jesús y la voluntad de Dios. Hemos estado hablando la semana pasada y esta semana acerca de hacer la voluntad de Dios. Y esta semana vamos a hablar de Jesús haciendo la voluntad de Dios, Jesús como nuestro ejemplo de lo que nosotros debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios. La base de estos estudios es Romanos capítulo 12, versículo 2, y vamos a leerlo una vez más. Si usted ha estado aquí todos estos martes, pues yo creo que ya este versículo debe estárselo aprendiendo, pero vamos a leerlo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos dice que la voluntad de Dios es, primero dice que la buena voluntad de Dios y que es agradable y perfecta. Y vamos a ver, digamos que al máximo, a Jesucristo haciendo la voluntad de Dios. Para Jesucristo no había nada más importante que hacer la voluntad del Padre. Él lo dijo muchas veces y de muchas maneras, que Él vino a hacer lo que el Padre le había mandado hacer, a hacer la voluntad. Y vamos a ver varios versículos donde Jesús expresa esta verdad y donde nos da ejemplo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, de cómo quiere que nosotros cumplamos con su voluntad perfecta. Y vamos a iniciar con el versículo que está en el capítulo 4. Todos los versículos que vamos a ver van a estar en el capítulo 4 del Evangelio según Juan. Y dice en el capítulo 4, Juan está hablando con la mujer samaritana, esta mujer que había tenido 4 maridos y el que tenía ahora mismo no era su marido. Y cuando él termina la conversación con ella, los discípulos que habían ido a buscar alimento regresan y le preguntan, le decían los discípulos, le rogaban a Jesús que comiera. Y Jesús le dice, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos se preguntaban, ¿le habrá traído alguien de comer? Y en ese momento Jesús le da la respuesta que tenemos enfrente. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, se refería al Padre, y que acabe su obra. Como dije, para Jesús no había nada más importante que hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre y acabar su obra, la obra que le había mandado a hacer. Eso era lo más importante, lo que él consideraba su alimento. Una de las cosas que tenemos que comprender y que Jesús estaba pero muy consciente, es que
la vida que nosotros tenemos, algún día la vamos a perder. Algunas personas pasan mucho tiempo preocupándose y cuidando la vida que tenemos ahora, de no parar de respirar, de que el corazón no se detenga. Y bueno, eso no tiene en realidad nada de malo. En realidad, lo malo está en enfocarnos demasiado en la vida que tenemos ahora y descuidar la vida eterna. Y cuando nosotros no nos enfocamos, nuestra vida no está enfocada en hacer la voluntad de Dios, en hacer la voluntad del Padre, estamos descuidando la vida eterna. Sin embargo, Jesús tenía un enfoque claro de qué era lo que Él tenía que hacer. Él tenía que hacer la voluntad del Padre y así darnos ejemplo a nosotros. La vida que tenemos ahora, dice la Biblia, está establecido que vamos a morir. Eso es algo que sabemos prácticamente desde que nacemos. Sabemos que algún día vamos a morir. Y es inevitable. Está establecido, dice la Biblia. Por lo tanto, si nosotros sacrificamos esta vida, como Jesús lo hizo, por ganar la vida eterna, entonces estamos actuando como gente cuerda. No es tonto, en realidad es lo más inteligente que podemos hacer. Si nosotros tuviéramos la voluntad de Dios como nuestra prioridad, estaríamos asegurando no solamente la vida eterna para nosotros, sino que también estaríamos asegurando la vida eterna para otros. En este caso, Jesús fue instrumento para salvar no solamente a la mujer samaritana, sino a muchos más que vinieron después, motivados por la historia que ella contó. Por el encuentro que ella tuvo con Jesús, muchas personas fueron salvas. Nosotros debemos aprender de eso. Jesús dependía totalmente del Padre. En Juan capítulo 5, versículo 30, dice lo siguiente: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Pero miren este asunto, y esta es otra cosa que nosotros debiéramos aprender de Jesús. Todos nosotros queremos que sea fácil, queremos levantarnos un día en la mañana y que todo lo que lo que Dios nos quiere decir, venga así como por arte de magia y sepamos todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero Jesús oraba constantemente. Antes de iniciar su ministerio, estuvo 40 días en ayuno y oración. Jesús pasaba mucho tiempo buscando la voluntad del Padre. Y por eso es que él decía, según oigo, él se ponía de rodillas, oraba y según lo que el Padre le decía a sí mismo, él actuaba y él juzgaba las situaciones, no por lo que él veía simplemente, sino por lo que el Padre también le mostraba. Entonces él estaba buscando hacer la voluntad. Tenemos un caso que es interesante y que ilustra bien esto. El caso de la mujer adúltera que la traen sorprendida en adulterio y que los que la habían sorprendido le preguntaban a Jesús qué hacían con ella y le inquietaban y Jesús no les contestaba. Y dice que él se inclinó a tierra y como que hacía letras o escribía algo en tierra, pero realmente parece que Jesús estaba esperando escuchar el juicio, lo que el Padre realmente decía sobre esa situación. Y cuando ya tuvo la respuesta, se levantó y dijo, el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Según oigo al Padre, así juzgo. Y no busco mi voluntad. O sea, yo no juzgo por mi propia cuenta. Yo no veo a la gente como pecadores o no pecadores, malos o buenos. Esa parte se la dejo a Dios.
Y según Él me dice, según Él la juzga, así juzgo yo. Jesús estaba totalmente enfocado en la voluntad del Padre. Él dependía totalmente de lo que el Padre decía y le mostraba. Lo único que le interesaba a Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y nosotros muchas veces queremos bendición, 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 bendición y bendición. Pero, ¿qué estamos dispuestos a hacer para recibir o para que motivar, hablando en términos humanos, al Padre a que quiera bendecirnos? Si tu vida está enfocada en hacer la voluntad de Dios y tu corazón está entregado a Dios, entonces ya no vas a estar buscando bendición porque sabes que lo que sea que esté pasando en tu vida, bueno o aparentemente malo, es parte de la bendición que Dios te está dando. Jesús sabía a qué había venido. En Juan capítulo 6, versículos 34 al 40, vemos a Jesús diciendo lo siguiente, 38 al 40. Jesús en el capítulo 6 hace una declaración que a la gente le molesta. Él empieza a decir que Él es el pan de vida y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. Entonces, en el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Y luego dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino por la voluntad del que me envió. Yo quiero que usted vea, escuche esto. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nosotros tenemos un coro que a mí me da la impresión que a la iglesia aquí en Huila le gusta mucho, y es ese coro que dice, yo no tengo dónde estar, no tengo a dónde ir, porque yo no soy de aquí. Yo no tengo dónde estar, no tengo a dónde ir, quiero estar junto a ti. Peregrino soy y extranjero, voy de paso a mi nación celestial. Peregrino soy aquí en la tierra, porque en el cielo Dios me tiene un lugar. Jesús vivió como peregrino. Una vez un discípulo le dijo, Señor, te seguiré, un fariseo. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y es que Jesús no tuvo morada en la tierra porque Él no era de aquí y no quería quedarse aquí. Él sabía que había venido de paso. Entonces, Él lo único que quería hacer era aquello para lo cual fue enviado. Y usted y yo fuimos enviados a cumplir con una tarea y debiéramos estar enfocados en cumplir con la tarea, con la voluntad del Padre. No haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos ha enviado. Si usted es cristiano, si usted es de Cristo, entonces usted está enfocado en hacer la voluntad de Dios. Si no está enfocado en hacer la voluntad de Dios, entonces tiene que ver realmente, examinarse, a ver realmente a quién está sirviendo. El versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí Jesús está hablando de la salvación de aquellos que crean en Él, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada. Jesús dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Él cuida de los suyos. Usted dirá muchas veces, pero ¿por qué me va como me va? En su situación, sea cual sea, Jesús está. Si usted es de Jesús, Jesús va a cuidar de usted todos los días. Ahora, ¿cómo yo sé que soy de Jesús? Bueno, varias formas. La primera es que
yo deseo hacer la voluntad del Padre. Segundo, me estoy esforzando por hacer la voluntad del Padre. Tercero, no tomo la salvación de Jesús a la ligera. O sea, no soy de los que digo, bueno, esto no tiene nada de malo. No. Yo lo que me pregunto es, ¿esto agrada a Dios o no agrada a Dios? Y no me quedo en términos medios. Con Dios no hay términos medios, o le agrada o no le agrada. Y cuando defino que le agrada, lo hago, y cuando defino que no le agrada, no lo hago. Y aun cuando le agrade a Dios, si yo defino que Dios no me llamó a hacer eso, no lo hago. Hago lo que Dios me llamó a hacer. En esa ruta anda los que son de Jesús. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, vea, todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aunque todavía nos queda un rato, no muy largo, pero un rato de este mensaje, este es el centro del tema. Lo vimos la semana pasada y hoy lo recalcamos. La voluntad de Dios es la salvación de las almas. Dios te ama, donde quieras que estés, Dios te ama. Si tú me estás escuchando en cualquier parte, si estás en internet, si estás cerca de la iglesia y estás escuchando lo que se está diciendo, quiero que sepas que Dios te ama y la voluntad y el deseo de Dios es que seas salvo. Y no puedes ser salvo si no reconoces a Jesucristo en tu vida. La única manera es reconociendo a Jesucristo. Déjenme volver a leerle este versículo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, el Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice Jesús, yo le resucitaré en el día postrero. Todo parte con creer en Jesús, pero creer de verdad. No creer y seguir viviendo la vida loca, porque el que cree en Jesús ya no tiene deseos de vivir la vida loca. Ya no tiene deseos de vivir de cualquier manera. El que cree en Jesús quiere vivir para agradarlo a Él. Entrégale tu vida a Jesús y vas a comprobar lo que en realidad es bueno. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice, transfórmate, cambia tu manera de ser por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Leyendo, entendiendo y creyendo cosas como las que estamos leyendo en el Evangelio de Juan. Creyendo en Jesús y viviendo para Él. Jesús sabía a qué había venido. Él había venido para hacer la voluntad del Padre que lo envió. La pregunta es, ¿usted sabe por qué está en la tierra? ¿Sabe para qué Dios lo tiene aquí? Dios tiene una voluntad, una sola voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y Dios quiere guiarlo a usted a que camine en esa voluntad. Jesús sabía que había venido para resucitar todo lo que el Padre le diera. O sea, todas las personas que crean en Él serán resucitadas, tendrán vida eterna en Cristo Jesús. Jesús vino para dar vida eterna a todo aquel que cree. El que no cree no tendrá vida eterna. Hay un efecto, hay algo que sucede, ya lo hemos dicho, pero vamos a ir recalcándolo. Capítulo 7, versículo 16. El capítulo 7 para mí es muy interesante porque ocurren cosas que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, los hermanos de Jesús al inicio del capítulo lo retan a que vaya y como le dicen, tú quieres andar exhibiéndote, ve y anda a la fiesta y allá todo el mundo te va a ver. Como si Jesús hiciera esto para que la gente lo viera. Entonces Jesús le dice a ellos, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto.
¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, si tú eres del mundo, todo el tiempo puedes hacer lo que tú quieras. Eres del mundo y el mundo te recibe igual. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús dice, yo digo del mundo que sus obras son malas, y cualquier cosa que hacemos fuera de Jesús, apartados de Jesús, alejados de Jesús, son malas obras. Pero Jesús desciende a la fiesta y a la mitad sube al templo y comienza a enseñar. Y la gente se queda maravillada porque Jesús no había estudiado en ninguna, entre comillas, escuela conocida. Y entonces Jesús les dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios. La razón por la que muchas personas, algunos que me están escuchando, no siguen a Cristo es porque no les interesa nada a Dios. Algunos dicen que aman a Dios, pero si les interesara realmente Dios, si amaran de verdad a Dios, se darían cuenta y conocerían y aceptarían la palabra del Señor. Reconocerían a Cristo que les está hablando y aceptarían a Cristo como el Señor de su vida. Entregarían su vida para servir a Dios y no estarían haciendo cualquier cosa. Pero no pueden recibir a Cristo porque no quieren hacer la voluntad de Dios. De nuevo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, esto lo dijo el Señor Jesús, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la voluntad del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que busca la voluntad del que le envió. Dios espera que nosotros nos volvamos. La salvación depende realmente de esto. Es el efecto que ocurre en las personas que creen en Jesús. La salvación es inevitable para aquel que cree en Jesús. La salvación depende de que realmente queramos hacer la voluntad de Dios el Padre y no que queramos vivir como nos da la gana. Seremos salvos en la medida que queramos agradar a Dios y vivir para Él. La salvación depende de que busquemos la gloria de Dios y no la gloria nuestra. De que busquemos que Dios sea conocido y no que la gente me conozca a mí. ¿Quién soy yo? ¿Para qué sirvo? No importa. Pero si Dios, si tú buscas a Dios, si le crees a Dios, si haces la voluntad de Dios, vas a ser salvo. Todo lo que existe, todo fue hecho por Él y para Él. Tú fuiste hecho por Él y fuiste hecho para Él. Pero Dios te da la oportunidad de decidir, de escoger a quién quieres servir. Y si tú escoges servirle a Él, entonces Él te recompensará dándote la vida eterna. En Juan capítulo 9, versículo 30, Juan capítulo 9, versículo 30. Este capítulo también es interesante porque Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y este ciego es rechazado por los religiosos de la época. Se supone que los religiosos, los sacerdotes, son los de mejor corazón y todo lo demás, pero ellos no podían aceptar que un hombre ciego había sido sanado y empezaron a acosar al hombre. A mí, personalmente, me gusta mucho la actitud de este hombre. Y cuando ellos están acosándolos, le dicen a ellos, estos
religiosos del momento le dicen: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, o sea, a Jesús, no sabemos de dónde sea. Y miren lo que responde este hombre: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y si usted no recibe a Cristo, está entre los pecadores a los que Dios no oye. Pero si usted hace la voluntad de Dios, Dios le oye. Présteme atención. Si usted quiere realmente que Dios escuche cuando usted habla, cuando usted pide, tiene que estar haciendo su voluntad. Los incrédulos, los que no quieren creer, los que no quieren conocer, los que no quieren saber de Dios, los que quieren vivir como quieren sin tomar en cuenta a Dios, no lo aceptan. Y en aquel momento no lo aceptaban, pero Jesús hizo el milagro. Jesús fue oído para este milagro porque Él estaba haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y en la medida que nosotros querramos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, que no estemos guiados por parámetros religiosos, por emociones y sentimientos, sino que estemos guiados por Dios mismo, entonces Él va a oír nuestras oraciones y va a responder a nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Una cosa he encontrado yo en la Biblia: ya sea Jesús, ya sea usted o sea yo, no importa de quién estemos hablando, cualquier persona que esté haciendo la voluntad de Dios está en camino de salvación, no solo de su propia vida, no solo de su propia alma, sino está en camino de ser un instrumento de Dios para salvación a otras personas. Dios está buscando gente que quiera ser instrumento de salvación. La voluntad de Dios ejercida, llevada adelante por cualquier persona que quiera agradar a Dios, que quiera servir a Dios, van a resultar en la salvación de una, dos, tres, de muchas personas, no lo sé. Todo depende de cuánto nos entreguemos a Él. Y Dios quiere que cada persona, dice la Biblia que es la voluntad de Dios, que todas las personas procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero eso depende de que usted, de que yo, de que cada persona tome la decisión de colocar a Jesús en el centro de nuestra vida, de creer en su sacrificio, de creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque Él lo hizo por usted y lo hizo por mí, y lo hizo por todo aquel que quiera creer. Pero nuevamente, es la decisión suya y es la decisión mía. Si usted me está oyendo y no ha entregado su vida a Cristo todavía, yo le invito a que usted en este momento tome la decisión y decida y le diga al Señor: Señor, yo quiero desde ahora en adelante seguirte y ser tu hijo. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Quiero vivir haciendo tu voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro, que vino y dio su vida por nosotros y que nos enseñó, que fue un modelo para que nosotros podamos vivir haciendo tu voluntad y agradándote. Te damos gracias, Señor, por todo. Amén. Bueno, veo que nadie ha puesto ninguna petición hasta este momento y quiero animarles a que
a que comparta el mensaje con otras personas. Si tiene Facebook, si tiene WhatsApp, Instagram o alguna otra red social, comparta el mensaje. Bendiga a otras personas con este mensaje, si ha sido de bendición para usted. Dele like a la página, suscríbase si no se ha suscrito. Y bueno, sea parte de la bendición de Dios para otras personas que también necesitan escuchar la palabra del Señor. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar por las necesidades. Yo creo que usted debe saber, si no lo sabe, que Dios es bueno todo el tiempo. Y nosotros le damos gracias a Dios porque hemos experimentado su amor, su misericordia y su bondad. Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por este día, por este tiempo, por tus muchas misericordias y bondades. Te damos gracias, Señor, porque experimentamos tu amor. Te damos gracias porque en este tiempo, Señor, tú estás con nosotros. Rogamos que nos ayudes, Señor, para que nosotros vivamos haciendo tu voluntad cada día de nuestra vida. Y que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo lugar. Seamos nosotros instrumentos de salvación. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.